El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se fundamenta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948, la Carta de la OEA en 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969. Este sistema, creado en el marco de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, busca promover y proteger los derechos humanos en la región. Uno de sus principales antecedentes es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948. Este documento, adaptado en Bogotá, Colombia, fue el primer texto internacional de derechos humanos de carácter general y estableció un listado de derechos que los estados se comprometieron a respetar, marcando el inicio del CIDH. La siguiente es la Carta de la Organización de los Estados Americanos, también en 1948, que la OEA, creada en la misma conferencia que la Declaración Americana, proporcionó el marco institucional para el desarrollo del CIDH. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CDIH, que fue creada para promover y asegurar protección de los derechos humanos en la región. En 1960 se reunieron por primera vez. También está la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Este tratado define los derechos humanos que los estados ratificantes se comprometen a respetar y garantizar, y también creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se instaló oficialmente en 1979. Bueno, ahora hablaré de los tratados en el sistema interamericano en la protección de los derechos humanos. Esto tiene como principal instrumento la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969, también conocida como el Pacto de San José. Y este tratado reconoce derechos civiles y políticos fundamentales y establece dos órganos de supervisión, que son la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones pueden ser vinculantes. Y este sistema, aparte de todo, también cuenta con tratados especializados como la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención sobre la desaparición forzada de personas, la Convención de Belém sobre violencia contra la mujer y la Convención sobre discriminación contra personas con discapacidad. También incluye instrumentos en democracia como la Carta Democrática Interamericana y la cooperación jurídica como las convenciones contra la corrupción y el terrorismo. Este sistema ofrece un marco jurídico institucional sólido para la protección de derechos humanos y también enfrenta retos como el cumplimiento efectivo de sus resoluciones y la cooperación plena de los estados. Bueno, ahora vamos a explicar lo que vienen siendo los órganos principales del sistema interamericano, que viene siendo igual, principalmente tiene una asamblea general, que es el órgano supremo de la OEA. Participan todos los estados miembros, que son 35 actualmente, se reúnen anualmente y en sesiones extraordinarias, y las funciones principales que esta maneja son fijar políticas generales de la OEA, aprobar el presupuesto y examinar informes de otros órganos, adoptar resoluciones y tratados, elegir a los miembros de otros órganos como lo es la de CIDH. Tenemos como segundo el Consejo Permanente, que viene siendo los representantes de los estados miembros de la OEA en Washington, D.C., que se sesiona regularmente durante todo el año. Las funciones son aplicar decisiones de la Asamblea General, atender los temas de urgencia como son las crisis políticas, derechos humanos, entre otras más, y coordinar las comisiones como lo son los derechos humanos, asuntos jurídicos o de cooperación. También tenemos como subsecuente el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, que se encarga de pilar el desarrollo del sistema. Las funciones que esta maneja son promover la cooperación del desarrollo sostenible, ciencia, tecnología, educación, medio ambiente y cultura. Y también tenemos para ejecutar proyectos, consejos, entre otros estados. Después está la Secretaría General, que viene siendo el órgano administrativo y técnico del sistema, dirigido por el secretario general de la OEA, y las funciones que plantea son implementar decisiones de los órganos políticos, organizar y coordinar las reuniones, misiones de observación electoral y de derechos humanos, administrar el presupuesto y representación de la OEA, y por ende también tenemos los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que viene siendo principalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano autónomo de la OEA, que su sede está en Washington, D.C. Está integrada por 7 comisionados elegidos por la Asamblea General,
Las funciones principales que ésta va a obtener va a ser recibir y analizar denuncias por violaciones de derechos humanos, realizar visitas in loco a países, emitir informes sobre países o temáticas específicas, presentar casos ante la Corte de Derechos Humanos y promover y defender los derechos humanos en todos los países miembros. Después tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano judicial del sistema, que es en la sede de San José, Costa Rica, y está compuesta por 7 jueces independientes a los elegidos por la Asamblea General de la OEA. Las funciones que estos va a tener son juzgar casos de violaciones de derechos humanos presentados por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que es emitir sentencias vinculantes obligatorias para los estados, emite opiniones consultivas sobre la interpretación de tratados y derechos humanos y supervisa el cumplimiento de todas sus sentencias. Otros órganos o entidades relevantes que va a tener va a ser los comités o conferencias especializadas, tratan temas técnicos como la lucha contra drogas, seguridad, desastres naturales e educación. Órganos especializados del sistema interamericano que son autónomos pero trabajan cordialmente con la OEA. Gracias. El sistema interamericano, sus principales funciones son las peticiones individuales que éste recibe, analiza e investiga denuncias de violaciones de derechos humanos contra Estados miembros de la OEA, ya sea que hayan rectificado o no la Convención Americana. La segunda es la observación general, que monitorea la situación de los derechos humanos en los países miembros y publica informes especiales cuando sea necesario. Visitas in loco. Este realiza visitas a países para investigar situaciones generales o específicas, elaborando informes que luego presenta ante la OEA. La siguiente es la concientización pública, que publica informes temáticos sobre acceso a la justicia, conflictos armados, derechos de grupos vulnerables, ya sean niños, mujeres, migrantes, indígenas, afrodescendientes, personas privadas de su libertad, defensores de derechos de libertad y defensores de derechos humanos. También defiende la libertad de expresión, seguridad ciudadana y terrorismo. La siguiente función es la divulgación y la educación, que organiza conferencias, seminarios y reuniones con gobiernos, ONG, académicos y otros actores para difundir el trabajo del sistema interamericano. El siguiente es la recomendación a estados, que insta a los países a adoptar medidas que mejoren la protección de los derechos humanos. También las medidas cautelares y provisionales. Solicita a estados medidas cautelares para evitar daños irreparables en casos graves y urgentes. También puede pedir a la Corte Interamericana medidas provisionales en sistemas de extrema gravedad. El siguiente es litigio ante la Corte Interamericana, que presenta casos y participa en su tramitación. Bueno, ahora voy a dar el ejemplo sobre un caso en México. Se cita en los años 90, llamado específicamente el caso Campo Algodonero, sobre la desaparición y asesinato, feminicidio de 3 mujeres, a las cuales sus nombres eran Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monraes. Estos fueron encontrados el 6 de noviembre de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las víctimas fueron secuestradas, violentadas, asesinadas y torturadas. Las encontraron en un terreno baldío y se culpaba a las autoridades mexicanas de negligencia, ya que estos jamás investigaron a fondo los crímenes y tampoco le dieron seguimiento a la investigación mientras esta estaba en pie. Los encontraron en un campo algodonero, a lo que se le llamó el caso del campo algodonero. Lo que se resaltó demasiado en este caso fue el cómo actuaron las autoridades, ya que para desapariciones forzadas que fueron siguientes a las que ocurrieron en este año, las autoridades no dieron un seguimiento como se debía de tener, ni una estigmatización al nunca investigar los crímenes ni prevenir nuevas desapariciones. Ahora, ¿cómo intervino el sistema interamericano dentro del Estado mexicano? El caso fue llevado ante las organizaciones civiles
ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y lo remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con su sede en Costa Rica y se emitió el 16 de noviembre de 2009, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró los siguientes hallazgos. Determinó que el Estado mexicano violó múltiples derechos humanos, los cuales se establecen en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entre ellos, el derecho a la vida estipulado en el artículo 4, el derecho a la integridad personal, artículo 5, libertad personal, igualdad y no discriminación estipulados en el artículo 1.1 y 2.4, la obligación de garantizar los derechos en el artículo 1.1 y la protección judicial que se estipula en el artículo 8 y 25. Y especialmente violaron el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, donde obliga a los estados a prevenir, a sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La sentencia y las reparaciones ordenadas que la Corte emitió al Estado mexicano fue investigar y sancionar a los responsables, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad de que ellos no habían realizado nada por este caso, crear un monumento conmemorativo hacia las víctimas, capacitar a los funcionarios públicos para brindar mejores servicios y brindar una reparación económica y psicológica a los familiares de las víctimas, así como mejorar los protocolos de búsqueda e investigación para las desapariciones forzadas. Y la importancia que tuvo este caso en nuestro país, pues fue el primer fallo internacional que responsabilizó a México tan grande por feminicidio y se reconoció la violencia estructural, más que nada de género, como una forma de discriminación en nuestro país. También marcó los precedentes claves en el derecho internacional sobre lo que son los derechos estatales ante los feminicidios y fue utilizado en las reformas legales y políticas públicas sobre género en México y toda América Latina. Y esto fue el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Espero que le haya gustado y muchas gracias por verlo.